ventilación mecánica, lo básico de la ventilación mecánica es un tema bastante amplio y bastante difícil de aprender, pero la idea es pasar conceptos básicos de ventilación mecánica para pediatras, ¿sí? Para que puedan, si les toca, yo no creo que toque este invierno, pero ventilar pacientes en las salas, tengan por lo menos las nociones básicas de cómo hacerlo, el setting inicial de un respirador, cómo armar un respirador, y esas cosas básicas que parecen muy simples, pero que después cuando uno se encuentra con el problema, desde el armado del respirador se vuelve una complicación. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, ¿qué es la ventilación mecánica? Es una técnica por la cual se realiza movimiento de gas hacia y desde los pulmones por medio de un equipo externo conectado directamente al paciente, ¿sí? Que ese sería el respirador. Lo que hace es impulsar flujo por un gradiente de presión que lo crea la máquina, lo que genera es expansión pulmonar, y la salida de aire o la expiración es un proceso pasivo, o sea, la máquina manda flujo al paciente y después la expiración es pasivo y no hay, se abren válvulas y simplemente el paciente exhala, ¿sí? Es un medio de soporte vital en el paciente grave que no es terapéutico ni curativo, y eso siempre lo remarcamos, ¿no? Porque por ahí la familia cree que eso lo cura al paciente, y la realidad es que es un sostén hasta tanto su pulmón mejore o lo que generó la ventilación mecánica se solucione, ¿sí? Es una medida de sostén. Y ahora no me pasa la diapo, ahí vamos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Es esto: mantener al paciente con su función respiratoria conservada y el tiempo suficiente para tratar la causa que originó el fracaso respiratorio. Y acá el concepto importante de esto es tener presente que cuando uno conecta a un paciente al respirador, tiene que estar siempre pensando cuándo lo va a sacar. Entonces, cuanto antes lo pueda sacar, mejor. Y siempre, todos los días me tengo que estar sea por hipercapnia o por hipoxemia. En los pacientes que tienen aumento de las resistencias de las vías respiratorias o disminución de la compliance pulmonar o torácica, y donde la bomba inspiratoria es capaz de realizar su función. Acá entran todas las causas que vimos en insuficiencia respiratoria, va más allá del pulmón, una patología pulmonar, sino cualquier otra patología que genere una incapacidad de respirar, ya sea a nivel central, ya sea a nivel muscular o a nivel de nervioso, ¿sí? Entonces, todas las alteraciones que vimos que generaban insuficiencia respiratoria hipercápnica entrarían dentro de este grupo, ¿sí? O sea, problemas respiratorios y problemas no respiratorios, pero que generan dificultad respiratoria o incapacidad de respirar adecuadamente y sostener la ventilación y la oxigenación. Después tenemos las otras causas, como la disminución del consumo de oxígeno sistémico y o miocárdico, y este es el claro ejemplo del paciente en shock, en donde yo lo que tengo que bajar es el consumo de oxígeno. Entonces ventilo a ese paciente con ese fin, ¿sí? Sedarlo, conectarlo al respirador, evitar que haga esfuerzo y que gaste más energía, y disminuir el consumo de oxígeno. La función respiratoria por sí sola consume entre el 30 y el 40%, representa el 30 al 40% del trabajo que realiza el paciente para respirar y para estar hemodinámicamente estable. Entonces, uno ventilando al paciente disminuye mucho el gasto cardíaco, ¿sí? Conseguir la expansión pulmonar en aquellos pacientes en los que el pulmón se atelectasió, por ejemplo. Otra de las indicaciones es permitir la sedación, la anestesia y la relajación muscular en aquellos pacientes que lo necesiten. Acá están las cirugías programadas, por ejemplo.
y estabilizar la pared torácica cuando esto no se pueda sostener. Acá entran los pacientes con cifoescoliosis, Guillain-Barré, digamos, cuando la alteración es de la caja torácica, ¿sí? Entonces, básicamente estas serían las causas, la etiología por la cual podríamos ventilar a un paciente. Acuérdense el deterioro del sensorio como una causa que a veces no nos cuesta tomar la decisión. Y entonces vamos a ver un poco ahora cómo arrancamos cuando vamos a ventilar a un paciente. Tenemos respiradores, hay miles de modelos, cada uno tiene sus particularidades. Casi todo está escrito en el respirador, entonces suele ser bastante fácil armarlo. Les puse un ejemplo de un respirador con humidificación activa y humidificación pasiva para que vean la diferencia, sobre todo porque en el paciente COVID no debemos usar humidificación activa. En general en pediatría usamos siempre, hasta ahora, ¿no? Hasta la pandemia, humidificación activa, que sería el respirador de la izquierda. Entonces, cuando vamos a conectar el respirador, obviamente que hay que enchufarlo. Primer paso, prender, cada uno prende de un lugar distinto, hay que saber de dónde prende el respirador. Conectar la fuente de aire y oxígeno, de aire comprimido y oxígeno, poner el manómetro en 4, ambos manómetros en 4, y se inicia un proceso de calibración primero. Cada respirador es diferente, hay respiradores que se calibran muy fácil, como los Neumovent, que es este a la izquierda, hay otros respiradores que tardan más en calibrar y a veces es bastante más complicado los pasos porque hay que cerrar, abrir, tapar, agregar. El Neumovent se calibra rápidamente, es por ahí uno de los más sencillos. Las tubuladuras es otra cosa que nos solemos marear un poco cuando las vamos a conectar. En general, en todos los respiradores, en esta parte donde están las salidas para la conexión de las tubuladuras, dice al paciente o rama expiratoria, está escrito, siempre está escrito en algún lugar o hay un dibujito. Cuando yo uso humidificación activa, conecto la salida de la válvula inspiratoria, va la manguerita más cortita, estos circuitos tienen una manguerita más cortita y dos mangueras más largas, ¿no? La más cortita siempre va desde la rama inspiratoria al calentador y desde el calentador sale la otra rama que también es inspiratoria hacia el paciente. Y después vuelve la rama expiratoria, que es siempre una única rama, a la válvula expiratoria, ¿sí? Eso es cuando usamos humidificación activa. Cuando usamos humidificación pasiva, estos son los filtros humidificadores, que son los que estamos usando en el COVID, no hay calentador, y entonces desde la rama inspiratoria va al paciente y la rama expiratoria vuelve al respirador directamente. Acá van a ver que tiene unas trampas, no todos tienen trampa de agua. Y en el paciente COVID lo que tenemos que agregar es en la boquilla que va al paciente el filtro antiviral bacteriano y humidificador, y en la rama expiratoria el filtro antibacterial antiviral, ¿sí? O sea, se usan dos filtros, uno para que el virus no llegue al respirador, que en realidad todos los respiradores deberíamos usar eso, y el otro filtro en la boquilla del paciente, con la diferencia que este además hace de humidificador pasivo. En los muy chiquititos, a veces estos filtros humidificadores generan mucha resistencia, entonces nos vemos obligados a cambiar al circuito de humidificación activa. Y está descrito que, bueno, está, digamos, permitido hacerlo cuando uno no logra ventilar adecuadamente al paciente a causa del filtro, ¿sí? Entonces, conecto a la energía, conecto el aire y el oxígeno, preparo las tubuladuras, dependiendo del tipo de humidificación que voy a abrir, es como las conecto. Siempre acuérdense que en el respirador está escrito cuál es el inspiratorio y la expiratoria. Y enciendo el respirador y hago la calibración. Y ahí ya dejo el respirador listo para utilizar en el paciente, ¿sí? Esas son las dos primeras cosas que tenemos que ver. ¿Qué tipo de humidificación vamos a usar? Y cómo prender y calibrar el respirador. Después tenemos dos situaciones diferentes que no vamos a abordar hoy, pero para que las tengan presentes cuando hablamos de ventilación invasiva y no invasiva. Esto depende del dispositivo que yo utilice, ¿sí? Si yo utilizo todas estas piezas, pieza bucal, nasal, la almohadilla nasal, oronasal, la facial total o la escafandra, que son piezas que no van a la vía aérea directamente, estamos hablando de ventilación no invasiva. Se conectan al respirador igual, pero el dispositivo es externo, digamos, ¿no? Puede ir a la nariz, a la boca, a toda la cabeza, bueno, ahí ven los diferentes ejemplos.
o la cánula. Y si la ventilación es invasiva, estamos hablando que la estamos haciendo a través de una traqueostomía o un tubo endotraqueal. Porque a veces confunde un poquito los modos ventilatorios de los respiradores, que hay modos que son VNI, ventilación no invasiva. Entonces, cuando por ahí decimos cómo está el paciente, decimos está en VNI, pero tiene un tubo endotraqueal. Eso es una cuestión semántica de los modos ventilatorios de los respiradores, que todos son diferentes. Nosotros cuando hablamos de VNI es ventilación no invasiva de acuerdo al dispositivo que usemos. Ventilación invasiva, tubo tráqueo con y sin balón, como ven acá, ¿no? Son las opciones. En general deberíamos usar para todos los pacientes tubo con balón. Las tráqueos ya ahí es más discutido y eso lo define otorrino, qué tráqueo le pone al paciente, si con o sin balón, pero los tubos deberían ser todos con balón, salvo algunas excepciones, ¿sí? Entonces, primer concepto, ventilación invasiva no invasiva de acuerdo a la interfase que estemos usando. Después, tenemos otra gran división de ventilación mecánica que es dependiendo de quién inicia la respiración, quién la termina y si la termina con o sin ayuda del respirador, son los distintos modos. Entonces, si la respiración es iniciada por el paciente, ese paciente tiene una ventilación mandatoria asistida, ¿sí? La inicia el paciente, la termina el respirador, la respiración, con el tiempo que yo le digo o el flujo que yo le digo, va a depender del modo que utilice. Entonces, el paciente la inicia, el respirador cuando el paciente inicia la respiración, le manda lo que yo le programé que le mande en ese momento y termina la inspiración cuando el respirador decide que se termina por un parámetro que yo fijé. Eso se llama ventilación mandatoria asistida. O sea, yo digo lo que el paciente va a respirar, pero el paciente decide cuándo. Esta es la forma en que en general casi todos los pacientes deberían estar ventilados, ¿sí? Por otro lado, tenemos si la respiración no la inicia el paciente y yo decido cuándo respira y yo decido cuándo termina, esa ventilación es mandatoria controlada. O sea, tenemos dos mandatorias. Mandatoria se refiere a lo que yo le digo que tiene que hacer. En los dos yo digo lo que tiene que hacer, pero la diferencia es en que el paciente inicia o no la respiración, ¿sí? ¿Quiénes ventilaríamos en ventilación mandatoria controlada? Aquellos pacientes que no respiran por sí solos. Entonces yo soy la que tengo que iniciar la inspiración de ese paciente porque no tiene el drive respiratorio adecuado, ¿sí? Que puede ser un paciente en coma, por ejemplo, o en aquel que yo puse bloqueantes neuromusculares porque no quiero que respire solo. Esos deberían ser la menor cantidad de pacientes. Son pacientes muy, muy puntuales, por ejemplo, el traumatismo de cráneo con hipertensión endocraniana severa que recién ingresa y que yo quiero manejar toda su respiración para que no tenga ningún aumento de la hipertensión endocraniana. El paciente que, por ejemplo, está operado de una atresia de esófago, que el cirujano necesita que no se mueva por una cuestión de que los puntos no se suelten, ese paciente con bloqueante neuromuscular sería una mandatoria controlada. El paciente asmático ni bien ingresa, que está muy obstruido, que estoy ventilándolo, ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero muy al inicio puedo tenerla mandatoria controlada. El distrés grave, cuando tiene parámetros de respirador muy altos, en ese caso yo también puedo poner un bloqueante neuromuscular para que no respire él de ninguna manera. Las cirugías abdominales, las cirugías abiertas, que necesito que el abdomen no se mueva porque complica la herida, entonces esos pacientes también los tengo con bloqueantes neuromusculares. Pero son muy pocas las indicaciones de bloqueante neuromuscular. En general, todos los pacientes deberían estar sincronizados con el respirador e iniciar ellos su propia ventilación. Entonces, mandatoria controlada, pocos pacientes o aquel que no tiene un drive respiratorio adecuado, y mandatoria asistida, aquel que yo le digo cómo va a respirar, pero él decide cuándo inicia la respiración. Y después tenemos el otro grupo de pacientes que inician ellos la respiración y terminan ellos la respiración. Estas son estas dos modalidades, la presión de soporte y la presión espontánea, el CPAP y la presión soporte. Diferencias entre estas es que el CPAP es una presión continua en la vía aérea y el paciente respira con su propio impulso, inicia la inspiración, termina la inspiración cuando él lo decide, solo con esa presión de base. Y la presión de soporte, el respirador lo ayuda en cada inspiración con un poco más de presión. Entonces, esos en general tienen CPAP
con presión de soporte. Tienen la presión de base y además en el momento que inicia la respiración, el respirador le da un poco más de flujo para que tenga más volumen pulmonar, ¿sí? Entonces, eso serían la gran división. Casi todos nuestros pacientes están en mandatoria asistida y estos, presión soporte y presión espontánea, suelen ser modos de desvinculación del respirador, ¿no? Es muy raro tener un paciente solo en soporte o solo con CPAP. Es más que nada un paso a la desvinculación del respirador. Después tenemos el modo ventilatorio. Una vez que yo decido esto, ¿no? Si lo voy a bloquear al paciente o no y cómo lo voy a manejar, tengo que setear en el respirador el modo con el que lo voy a setear. Hay un montón de modos ventilatorios. Para ustedes tienen que conocer lo básico, que son estos dos: ventilación controlada por volumen y ventilación controlada por presión. Esos serían los dos modos básicos y que en realidad funcionan en casi todos los pacientes. Después hay un montón de variantes, que por ahí las han escuchado en la NEO, la CMB. Después hay miles mixtas, ¿no? Controladas por presión, pero con un volumen garantizado. Bueno, son mucho más específicas. Lo importante es que por lo menos aprendan estas dos. Entonces, la ventilación controlada por volumen, lo que el ventilador entrega es un volumen programado que yo programo. La presión inspiratoria va a ser variable, va a levantar una presión de acuerdo a cómo esté ese pulmón y el volumen que yo le estoy entregando. El flujo inspiratorio también es programado y el tiempo inspiratorio es programado y a veces lo determina el respirador a través del flujo y la frecuencia. Y la ventilación controlada por presión, a diferencia del anterior, lo que yo seteo, lo que yo decido que le voy a entregar es qué presión inspiratoria yo le voy a entregar, y el flujo, el volumen en este caso va a ser el variable. El flujo también y el tiempo inspiratorio va a ser programado. Las curvas que uno puede ver en el respirador son diferentes. En general, la ventilación controlada por presión, en la curva de flujo-tiempo, uno lo que ve es una curva desacelerada. Esto es que el aire entra rápidamente y después empieza a bajar gradualmente. En cambio, en la ventilación controlada por volumen, el aire entra y se mantiene dentro del pulmón y empieza a salir. La curva es cuadrada, como ven ahí en el dibujito. Son diferentes formas de administrar el flujo que puede ser beneficioso para una u otra patología y que también en la ventilación controlada por volumen se puede modificar y se puede hacer, por ejemplo, un flujo desacelerado como lo genera la presión. Así que eso son cosas que uno puede manejar, pero básicamente tengan presente eso: la ventilación controlada por presión manda flujo de golpe y empieza a desacelerarse, y la ventilación controlada por volumen, el flujo entra y queda dentro del pulmón y empieza después rápidamente a descender, ¿sí? Y en uno garantiza un volumen, en el otro garantiza una presión, y lo que va a variar es la otra variable, ¿sí? La presión o el flujo, dependiendo de qué modo esté usando. ¿Cuál tengo que elegir? En realidad, en general ventilamos casi todo por volumen. Antes hay algunos lugares donde todavía está escrito que los chicos más chiquititos, los menores de 10 kilos, ventilarlos por presión y los mayores ventilarlos por volumen. Hoy en día casi todos los pacientes se ventilan por volumen, y después hay determinadas situaciones puntuales, por ejemplo, los pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea, que a veces la ventilación controlada por presión favorece la entrada de aire porque entra el aire mucho más rápido y hace que pueda vencer la resistencia a la vía aérea. Lo que recomiendan es que uno ventile con el modo ventilatorio con el cual se encuentra más familiarizado. Entonces, si yo estoy más familiarizado y me siento más seguro ventilando por presión, ventilo por presión. Y si me encuentro más seguro ventilando por volumen, ventilo por volumen, ¿sí? Pero siempre tener presente que tenemos que estar atentos a cuando ventilo los riesgos, ¿no? Cuando ventilo por volumen, que levante picos muy altos, ¿sí? Y cuando ventilo por presión, que el volumen que esté entregando no sea suficiente. Entonces, mirando eso, si veo que el volumen es adecuado, que no está levantando presiones extremadamente altas, es indistinto el modo que utilizo, por lo menos inicialmente para ustedes en la sala o en una guardia si tienen que ventilar a un paciente. Después uno en terapia puede ir viendo qué le favorece a ese paciente, ¿no? Pero inicialmente es indistinto. Bueno, acá tienen un Neumovent y acá tienen todas las opciones de modos ventilatorios. Entonces, por un lado tienen volumen, ahí arriba, asistido controlado. Acá tienen ventilación por presión, el PCB, CPAP con soporte, son todos modos de presión, pero vieron las diferencias. Y después acá abajo hay otras opciones
que tenemos presión de soporte con CMB y otras variables más que uno aprieta la teclita y aparecen diferentes. Entonces, acuérdense, la teclita de volumen, la teclita de presión, ¿sí? Los respiradores en general para setearlos son muy fáciles porque cuando uno lo prende empieza a titilar todo lo que yo tengo que setear de ese respirador. Entonces, una vez que yo elijo el modo, en el respirador acá abajo, todo esto que ven amarillito, números amarillos, empiezan a titilar para que yo lo setee y titilan todas las lucecitas estas. Hasta que yo no seteo todo, el respirador no va a arrancar. Así que es bastante fácil darse cuenta de qué es lo que me falta, ¿sí? Por lo menos en los Neumoven, que por ahí son los que van a tener más en la sala, todo lo que está en amarillo es lo que yo seteo, me aparecen todas las opciones acá de las teclas, todo lo que está en rojo, que lo ven ahí, son las alarmas, que después vamos a charlar un poquito de las alarmas, y todo lo que está acá arriba, en blanco y acá al costado, que ahí no se ve, es todo lo que mide el respirador que está haciendo el paciente. Entonces, por ejemplo, si yo seteo un paciente por presión, acá está la presión que yo seteo y acá seguramente me marca la presión que levanta el paciente. Lo mismo el volumen me lo pone acá abajo y yo cuando mido acá arriba voy a tener el volumen expirado del paciente, que puede ser igual o puede ser diferente al que yo seteé. Entonces, esos también son datos importantes, ¿no? ¿Qué le puse yo y qué está midiendo en el paciente? Sobre todo cuando ventilo por presión, digo, puse esta presión y con esta presión mueve este volumen. Cuando seteo por volumen al revés, puse este volumen y levanta esta presión, ¿sí? Que me va a aparecer acá al costadito en blanco. Entonces, prendo, elijo el modo, voy seteando cada parámetro, les muestro este, pero cada uno es diferente, hay otros que son táctiles. Elijo aprieto la teclita, subo y bajo para aumentar el valor y pongo Enter. Y así deja de titilar la luz y paso al siguiente parámetro que está titilando, ¿sí? Después hay una tecla para el seteo de alarmas, que es muy importante también. Ahora vamos a ir viendo los parámetros. Entonces, parámetros que yo puedo setear en un respirador. Fracción inspirada de oxígeno, volumen tidal, frecuencia respiratoria, presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, relación inspiración-expiración, flujo inspiratorio, tiempo de rampa, tiempo de flujo inspiratorio, presión al final de la expiración, la PEP, la sensibilidad o trigger, el fin del ciclo inspiratorio, el suspiro. Todas estas son variables, yo les remarqué en negrita las que van a tener que setear sí o sí, las demás son de manejo más específico que no van al caso de esta charla, y ahora vamos a ver en detalle todas estas variables. Entonces, por un lado tenemos la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2. Inicialmente a todo paciente cuando arranco la ventilación mecánica pongo 1 de FiO2 y tengo que descender lo antes posible a 0,6 o menos, ¿no? Esto es porque está demostrado que a más de 0,6 de fracción inspirada de oxígeno hay daño por las reacciones oxidativas del oxígeno. Entonces, está demostrado que a menos de 0,6 no lo hay, que a más de 0,6 sí, esto sobre todo en la neo más todavía, ¿no? Pero en cualquier paciente, en la neo tenemos todos los efectos de la retinopatía, las lesiones pulmonares, en los pediátricos también tenemos lesión pulmonar por oxígeno, es una droga y no es menor poner oxígeno así abiertamente, entonces pongo lo que el paciente necesita, siempre arrancando de 1, pero lo antes posible descender a 0,6, y como siempre le digo cuando rotan por terapia, a veces encontramos los respiradores con 1 de FiO porque por ahí el enfermero fue a aspirarlo y siempre cuando lo aspiran le suben la fracción inspirada de oxígeno al 100, y cuando se van se olvidan de bajarlo, entonces el paciente queda con esa FiO de 1 un rato largo sin necesidad. Entonces, siempre revisar eso porque produce mucho daño el oxígeno, ¿sí? Después la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio. Para setear frecuencia y tiempo inspiratorio, ahí les puse una tablita que es estimativa de acuerdo a la edad, la frecuencia del tiempo inspiratorio que corresponde a cada paciente. Es bastante diferente lo que uno encuentra en la bibliografía en cuanto a las tablas. Esta me pareció bastante completa. Entonces, en los bebitos más pequeños, en los menores de 3 meses, la frecuencia respiratoria uno no pone la frecuencia total que normalmente maneja el paciente, y menos si está con dificultad respiratoria, ¿no? En general es el 70% de la frecuencia normal, y en general para los bebés más chiquititos, hasta 6 meses, 25 de frecuencia respiratoria. Después veremos variantes de acuerdo a qué patrón tiene cada paciente, ¿no? Pero esto es como una base para saber de dónde partir.
y un tiempo inspiratorio de 0,5, 0,6 en los que tienen 6 meses. Ya entre 7 meses hasta los 3 años, 20 de respiratoria, el tiempo inspiratorio es un poquito más largo, 0,65, 0,70. De 3 a 8 años, 18 de respiratoria con 0,8 de tiempo inspiratorio, y más de 8 años, 16 de respiratoria con 1 de tiempo inspiratorio. Ya llegando a la adolescencia, tienen 12 de respiratoria con 1, 1 con 1, 1 con 2 de tiempo inspiratorio como un adulto, ¿sí? Esto es una base para arrancar, y esto está estipulado por la edad del paciente. Después tenemos el volumen tidal. Si voy a ventilar por volumen, es una variable que yo tengo que setear en el respirador. El volumen tidal es la cantidad de aire que entra al pulmón en cada inspiración. Ese volumen normal, en un pulmón normal, es de 8 a 12 mililitros kilos, ¿sí? ¿Cómo compruebo que está entrando correctamente el volumen? Tengo que ver que el tórax se expanda como si estuviera respirando normalmente, auscultar y ver una gasometría. Y con eso voy a controlar que mi ventilación sea adecuada. Recuerden esto, que yo seteo un volumen y arriba me va a aparecer un volumen expirado o medido, que es el que realmente llega al paciente, ¿sí? Siempre chequear eso, que sea el mismo, ¿sí? O muy cercano al que yo seteé. Después tenemos la presión inspiratoria si elegí el modo ventilación por presión, el PCV, ¿sí? La presión inspiratoria también, un poco se define clínicamente, pero en general, un parámetro general es no más de 20 para los pacientes más grandes, mayores de 1 año, 2 años, y para los lactantes en general con 12, 15 suele alcanzarles. Va a depender también de qué pulmón estemos ventilando, ¿no? Después veremos esas diferencias. ¿Y cómo corroboro que es la presión adecuada? Tengo que ver que expanda el tórax también. Que expanda y que no sobreexpanda, sino que se mueva como si fuera una respiración normal. Y la comprobación es la misma, con la expansión, la ocultación y la gasometría. Después tenemos la PEP, que es la presión positiva en la vía aérea durante la expiración. Es una presión que queda constante en el pulmón y que impide el colapso alveolar, ¿sí? Entonces, yo tengo esa presión continua que me permite que los alvéolos nunca terminen de cerrarse, porque yo estoy poniendo presión positiva dentro de un pulmón y pasa como pasa con el globo, siempre les hago el mismo ejemplo, si se desinfla totalmente se colapsa, y después volver a inflarlo, ese globo, siempre hay una primera instancia en donde cueste empezar a inflar el globo y después yo lo puedo inflar rápidamente, después que venzo esa presión. Bueno, la PEP sirve para saltear esa pequeña presión que necesito hacer al principio para abrir completamente el globo. Esa presión normal o fisiológica es de 4 a 5. Y eso sería lo que tendríamos que poner en un pulmón sano, ¿sí? Esto evita el colapso de los alvéolos, mejora la oxigenación. Después tenemos otra teclita que a veces la pasamos por alto, pero que es importante, que es el trigger o la sensibilidad. El trigger lo que hace es una valvulita que permite que el respirador comprenda que cuando el paciente está empezando a inspirar, el paciente está inspirando, entonces le envía la ventilación que yo seteé en ese momento en el que el paciente inicia su respiración. Lo que sensa es un cambio de presión o de flujo dependiendo de cómo yo lo programe. Van a ver que en la teclita hay como dos lucecitas, una es trigger por flujo y una es trigger por presión. Esto lo que me permite es hacer que el paciente reciba la ventilación cuando está queriendo respirar y que no reciba una ventilación cuando está expirando, por ejemplo. Entonces, el respirador lo sensa ese movimiento de flujo que hace el paciente cuando va a respirar o ese cambio de presión y dice, está intentando respirar, voy a mandar lo que tengo que mandarle, ¿sí? Los valores normales del trigger van a depender si los seteo por flujo van a aparecer en valor positivo y si los seteo por presión aparecen con un valor negativo. El valor que usamos para flujo en general para los más chiquititos es 0,5 y para los más grandes 1, no más de 2 en general. Y cuando lo seteo por presión, ese valor es -1, -0,5, -2. No deberíamos en realidad nunca setear un trigger por presión, porque generar un cambio de presión le cuesta mucho más al paciente que generar un cambio de flujo. Entonces le cuesta más al respirador detectar que el paciente está respirando. Idealmente deberíamos programarlo por flujo, ¿sí? Y poner, acuérdense, 0,5 en el más chiquitito,
1, como mucho 2 en los pacientes más grandes. Si yo eso lo aumento, porque a veces nos pasa que el paciente intenta respirar y el paciente quiere respirar, autocicla el respirador, entonces digo, bueno, voy a hacer que no lo sense tanto que el paciente está respirando, lo aumento. La realidad es que el respirador no le va a mandar todas esas respiraciones, pero probablemente esté hipoventilando al paciente. O sea, lo que estoy haciendo es hacer que el respirador no se entere que el paciente está necesitando más ventilación. Entonces, no sería una técnica adecuada solucionar esta situación de un autociclado aumentando el trigger para que el respirador no se entere que el paciente está respirando. En todo caso, tendré que sedar más al paciente o modificar el modo, ver qué es lo que le está pasando al paciente por el cual tiene esa sed de aire y respira tan rápido y hace que el respirador mande todo el tiempo la ventilación. Pero la tecla del trigger es muy importante de mirar y a veces no nos olvidamos. Entonces acuérdense, casi siempre por flujo y no más de 2 de trigger de flujo, ¿sí? Bien. Y después otra cosa importante que yo tengo que setear son las alarmas. ¿Por qué? Porque si el paciente pasa un límite de alarma, ya vienen con alarmas preseteadas, ¿no? Los respiradores, pero yo tengo que ver qué necesita mi paciente, porque probablemente si el paciente exceda el pico de presión que tengo seteado de alarma o de volumen, el respirador corta la ventilación y no le aporta nada al paciente. Entonces, ¿qué alarmas tengo que estar atento? La alarma de presión, que la debería setear 10 centímetros de agua por encima del valor que alcanza el paciente, no el que yo seteé, sino el que el paciente está alcanzando. Pero que a su vez no debería ser más de 35 o 40 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque eso puede generar barotrauma. Si el paciente está levantando más de 35 o 40 de presión, puede romperse el pulmón. Entonces, 10 centímetros de agua por encima del valor que alcanza el paciente, pero con la precaución de que no sea más de 35 o 40 centímetros de agua. Después tenemos las alarmas de volumen. Si el paciente lo seteamos por volumen o, aunque esté seteado por presión, el volumen que alcanza va a ser, si excede el volumen de la alarma, va a sonar. Esa alarma la debería poner 20 al 50% por encima y por debajo del volumen expirado del paciente. Siempre es lo medido del paciente, porque por ahí yo pongo un volumen y el paciente está moviendo otro, entonces va a activar la alarma igual. Yo lo que tengo que mirar es lo que mide en el paciente, ¿sí? Tanto la presión como el volumen expirado. Y poner la alarma máxima 20-50% por encima del expirado y la alarma mínima 20-50% por debajo de ese valor. La alarma de frecuencia respiratoria elevada es otra alarma que también suele sonar si el paciente está autociclando, por ejemplo. Tiene que estar 20% por encima del valor esperado para la edad y la enfermedad que presenta. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. La alarma de apnea es otra alarma importantísima cuando el paciente hace una apnea o se desconecta el paciente, entonces suena. El respirador debería censar, la puedo poner entre 10 y 20 segundos de apnea. Si en ese momento el paciente no genera ninguna respiración, tiene que sonar la alarma, ¿sí? La alarma de oxígeno, 20% por encima y por debajo de la FiO2 que yo programé para ese paciente. Hay pacientes puntuales en los que no quiero que sature más de un valor, entonces está bueno setear la alarma para que no pase de esa FiO2 programada. Y las alarmas automáticas, que estas son propias de problemas en el sistema, cuando hay desconexión, corte de suministro eléctrico, caída o aumento de la presión de los gases de la pared, consumo de las baterías ya no funcionan, las baterías internas del respirador. Bueno, esas alarmas van a sonar aunque yo no quiera y esas son automáticas. Hay algunas otras, pero por ahí estas son las más importantes. La de presión, la de volumen, la de frecuencia respiratoria elevada, la de apnea y la del oxígeno. Todo esto yo lo tengo que programar una vez que lo conecté al respirador. O sea, el respirador ya de base arranca con alarmas preseteadas. Cuando yo lo conecto al respirador al paciente y veo lo que el paciente mueve de pico y de volumen, tendría que rechequear las alarmas, ¿sí? Que esto es algo que tampoco solemos hacer mucho. En general lo ponemos y dejamos las preseteadas, que obviamente que la depresión no pasa de 40, está seteada en 40 porque es el nivel de seguridad y está todo seteado a nivel de seguridad, pero yo debería chequearla con mi paciente. Y ahora vamos un poco a charlar cómo ventilamos a un paciente de acuerdo a la patología general que puede presentar. Primero tenemos el patrón de hipoventilación, aquel paciente que tiene un pulmón normal
y que por algún otro motivo yo lo ventilo. Esto puede ser, como dijimos, causa del sistema nervioso central, neuromuscular, el paciente en shock, que no tiene neumonía, que tiene un pulmón o no tiene distrés y tiene un pulmón normal, digamos, todas las causas en las que el pulmón no está alterado. En ese paciente yo lo que tengo que hacer es imitar la ventilación normal de ese paciente, cómo estaría respirando normalmente. La FiO2, como dijimos, siempre iniciamos con 1. El volumen tidal o el pico, volumen tidal, ahí puse PIM, está abajo, lo tengo que sacar, volumen tidal 8 a 10 mililitros kilos, que es el fisiológico, la PEP fisiológica 4 o 5 centímetros de agua, el pico con el que excursiona el tórax, si lo estoy ventilando por presión, frecuencia respiratoria acorde a la edad, acorde a esa tablita que les pasé antes, y el tiempo inspiratorio también acorde a la edad. Y la relación inspiración-expiración, esta en general no se setea, sale por defecto cuando yo programo la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, por defecto queda la relación inspiración-expiración, que la normal es 1, 2, 1, 3, ¿sí? Pero bueno, lo puedo mirar. Entonces, eso sería la ventilación de un paciente que tiene un pulmón normal. Ahora, cuando tenemos un patrón obstructivo, en este paciente tenemos obstrucción bronquiolar, o sea, tenemos bronquios obstruidos, aumentos de la resistencia de las vías aéreas. Los alvéolos están distendidos y de hecho tienen atrapamiento aéreo, están sobredistendidos, ¿no? Entonces tenemos alvéolos libres, pero tenemos una obstrucción de la vía aérea, con lo cual el aire le va a costar ingresar al pulmón. Tengo un pulmón que está hiperinsuflado, con los diafragmas aplanados, y con PEP intrínseca, esto es la presión que dijimos que queda en ese alvéolo al final de la expiración, ya tiene auto-PEP, que eso también se puede medir con el respirador. Entonces, cuando yo veo un paciente que está hiperinsuflado, con un cuadro broncoobstructivo, que puede ser la bronquiolitis, puede ser un paciente asmático, tengo que modificar algunas cosas para poder ventilar adecuadamente a ese paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? En la FiO2, como siempre, vamos a arrancar con FiO2 de 1. El volumen tidal va a necesitar un buen volumen para vencer esa resistencia de la vía aérea y que el aire llegue al pulmón, porque lo que me pasa con este paciente es que el aire le cuesta entrar y después le cuesta salir, queda atrapado una vez que entra y no sale. Entonces yo tengo que vencer esa resistencia, así que si lo ventilo por volumen, 8 a 10 mililitros kilo. Si lo ventilo por presión, picos que permitan la excursión del tórax. En general, en estos pacientes termino utilizando picos más altos que los acordes a la edad del paciente, por esto de que tengo que vencer esa resistencia para que el aire llegue a los alvéolos. Y en general se benefician de la ventilación por presión porque vence más fácil, por esto de la curva desacelerada que les mostraba antes, la resistencia a la vía aérea. Entonces son pacientes que podríamos ventilar por presión y no tener miedo a la presión alta, porque ¿qué pasa con esa presión? Por ahí me levanta 40 de presión inspiratoria, pero la realidad es que al pulmón, al alvéolo, llega la mitad, ¿sí? Entonces, lo que produce lesión en el pulmón, lo que hace que el pulmón se rompa es que el alvéolo le llegue mucha presión y eso hace que se rompa. En este caso, yo seteo presiones altas, pero por ahí llega la mitad de esa presión que yo estoy seteando al alvéolo realmente. Esto se ve con un valor que se llama plató, que es la presión, una estimación de la presión alveolar, y esa presión es la que no tiene que pasar de 30 para no generar daño, la presión plató o presión meseta, la pueden escuchar también como presión meseta. Esta presión se mide en el respirador, pero solo se puede medir cuando uno tiene al paciente ventilado por volumen. Entonces uno debería pasar al paciente ventilación por volumen, apretar la teclita que dice presión meseta o presión plató, que están en diferentes lugares de acuerdo al respirador, y la mide en ese momento. Esa presión no debe ser más de 30 porque está demostrado que puede generar barotrauma. Entonces, por ahí yo tengo una presión plató o en el alvéolo de 20 y el paciente está levantando 40 de presión. Eso me marca claramente que el paciente está obstruido, que toda esa presión que yo estoy mandando llega a la mitad porque tiene una resistencia para llegar al alvéolo. Y es una de las cosas que me marca un cuadro obstructivo, un patrón obstructivo en un paciente, ¿sí? La PEP acá, como ya tiene PEP intrínseca, el paciente está hiperinsuflado y tiene aire dentro de su pulmón, no es que se colapsa cada vez que inspiro y expiro, suele ser más baja. Yo tengo que tratar de no sobrepasar los 4 o 5 totales. Entonces,
hay una tecla que mide PEP intrínseca, y en general en estos pacientes arranco con una presión de 1 a 3, no más que eso. A veces puedo poner presión de PEP de 0, aunque es muy raro usar PEP de 0 en el paciente asmático muy, muy, muy obstruido, que recién ingrese, que yo voy a ponerle bloqueante neuromuscular porque no quiero que respire para nada. En ese paciente podría poner PEP de 0, pero después siempre tengo que poner, aunque sea bajita, pero 1 o 2 de PEP, y tratar de no superar los 4 o 5 de presión total, ¿sí? Las frecuencias respiratorias, acá aparece un concepto que es a veces confuso, pero suelo usar frecuencias respiratorias más bajas para permitir que el paciente tenga más tiempo de expiración. ¿Se acuerdan que yo les dije que la relación IE va a estar determinada por la frecuencia y por el tiempo inspiratorio? Uno nunca debería cortar el tiempo inspiratorio siempre es el acorde a la edad del paciente, y lo que yo puedo hacer para alargar esa expiración y que permitirle al paciente que no tenga tanto atrapamiento aéreo es bajar la frecuencia para que la relación inspiración-expiración sea 1,4, 1,5, cuando la normal es 1,2, 1,3. Entonces, estos pacientes se benefician a veces, no siempre, de frecuencias respiratorias más bajas. ¿Cómo me doy cuenta yo qué frecuencia le puedo poner a ese paciente? Es con el estetoscopio. Pongo el estetoscopio y escucho cuando el paciente empieza a expirar, cuando termina la sibilancia. Uno escucha sibilancia, sibilancia, el paciente está expirando, acuérdense que eso es pasivo, y cuando termina de escucharse las sibilancias, ahí recién debería entrar otra inspiración en ese paciente. Entonces, si yo pongo frecuencias más rápidas, probablemente vaya a empezar la inspiración cuando el paciente todavía está expirando y genera más atrapamiento aéreo. Entonces, en ese paciente la estrategia tal vez es bajar la frecuencia respiratoria, ¿sí? En vez de subirla. Nos pasa que a veces cuando el paciente tiene mucha CO2, los pacientes bronquiolitos o los asmáticos, uno cuando aumenta la CO2 lo que tiene es aumentar la frecuencia respiratoria para lavar CO2. Y en estos pacientes obstruidos sucede lo contrario, al aumentar la frecuencia retengo más CO2 porque genero más atrapamiento aéreo. Entonces, van a ver, son pacientes que cuando uno los bolsea, le saca por ahí desaturan, saco el ambú y lo dejo al aire libre y exprimo un poquito el tórax y el paciente empieza a mejorar la saturación. Eso nos marca que el paciente tiene mucho atrapamiento aéreo y que lo estoy ventilando demasiado y eso lo perjudica más. Entonces, FIO de 1, volúmenes tidales fisiológicos 8 a 10. Si ventilo con pico, el pico para que excursione el tórax, en general son presiones más altas que las que usaría en ese paciente acorde a su edad. La PEP baja, 1,3, para no generar más atrapamiento. Frecuencias respiratorias bajas para permitir que el paciente expire. Tiempos inspiratorios acorde a la edad. Y una relación inspiración-expiración 1,4, 1,5. Esas son generalidades. Después cada paciente es un mundo porque el pulmón no es homogéneo y no tiene broncoespasmo en todo el pulmón, sino que hay zonas que tienen broncoespasmo, zonas que tienen atelectasia. Entonces, uno ventila una generalidad y después va a corroborar con la clínica y con los gases, ¿no? Cómo le está yendo ese paciente con ese respirador y qué va a modificar. Esto es como un setting inicial, digamos. Después tenemos el patrón restrictivo. Y cuando hablamos de patrón restrictivo, hablamos del clásico distrés, el paciente con alvéolos ocupados, o sea, las causas intrínsecas de un patrón restrictivo, y también tenemos causas extrínsecas, que es, por ejemplo, que haya un derrame pleural, que haya una lesión neuromuscular, la miastenia, todo lo que genere que el tórax no pueda expandirse adecuadamente, que el volumen y la capacidad pulmonar estén disminuidas. El otro era un pulmón normal, este es un pulmón que no tiene una capacidad de un volumen adecuado, ya sea por una causa pulmonar pura, que es el distrés respiratorio como la causa, pero ahí entra la neumonía también, o cualquier otra alteración de la caja torácica, ¿no? Que impida que ese pulmón se pueda mover adecuadamente. Esto lo que genera es alteración del intercambio gaseoso con hipoxemia, sobre todo las causas intrínsecas, e hipercapnia en las causas extrínsecas. Y acá la ventilación pasa al otro extremo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ventilar a este paciente que tiene esos pulmones que tiene disminuida su capacidad? Son pulmones más rígidos que no puedo ventilar. Una FIO2 que inicia 1. El volumen tidal, esto está básicamente pensado para el paciente que tiene distrés, que tiene esta placa que vimos recién, ¿no? Los dos pulmones ocupados, los dos campos pulmonares ocupados y que no hay intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué tengo que lograr yo? Abrir ese alvéolo de alguna manera.
En esos pacientes, el volumen tidal que voy a usar va a ser un volumen tidal bajo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a poner o lo que voy a aumentar es la presión expiratoria al final de la expiración, la PEP. ¿Sí? ¿Qué quiero buscar con aumentando la PEP? Que esos alvéolos se abran y pueda oxigenarse ese pulmón. Entonces, subo la PEP, que puede ser de 5 para arriba, puede llegar hasta 20, dependiendo del paciente. En general, cuando la causa de ese distrés es una causa pulmonar, necesita muchas más presiones que si la causa es no pulmonar, qué sé yo, si es un trauma o si es un quemado o si es una sepsis, porque el pulmón es un pulmón que solo tiene distrés en ese caso, en el otro es una neumonía con distrés. Entonces, presiones PEP muy altas necesita ese paciente. Volúmenes tidales bajos, porque lo que yo tengo que evitar o que lo que está demostrado que más daño genera es la apertura y cierre constante de los alvéolos, ¿no? Es el biotrauma que se genera. Hay volutrauma, barotrauma, y el biotrauma es todos los mediadores inflamatorios que se liberan por esa lesión de cizallamiento, se llama de que abre y cierra el alvéolo. Entonces pongo volúmenes más bajitos para evitar que se abre y se cierra tanto. Entonces, el volumen es 6 a 8. En los adultos usan 6, en pediatría usamos más 8 mililitros kilo. Para compensar el volumen minuto, porque estoy bajando el volumen tidal, entonces el volumen minuto es volumen tidal por frecuencia respiratoria, lo que yo tengo que hacer es aumentar las frecuencias respiratorias. Entonces, en estos pacientes voy a tener frecuencias respiratorias de normales a altas. ¿Para qué? Para compensar el volumen minuto. Bajo el volumen tidal para no generar más daño pulmonar, porque son pacientes que necesitan mucho volumen o mucha presión para mover ese tórax, que está casi totalmente colapsado. Para no generar tanto daño, bajo el volumen tidal, subo la frecuencia respiratoria y así mantengo el volumen minuto. Y pongo PEP alta para poder mantener esos alvéolos lo más abiertos posibles. El tiempo inspiratorio siempre es acorde a la edad, y acá lo que podemos usar es un complemento del tiempo inspiratorio que es la pausa inspiratoria. Esto es, el tiempo inspiratorio va a ser el acorde para la edad. Entonces, si al paciente le corresponde 0,8, yo voy a agregar una pausa que hace que el aire entre y después el tiempo que yo le pongo de pausa, el aire va a quedar dentro del pulmón, no va a empezar la expiración. ¿Qué me permite esto a mí? Que el aire se redistribuya entre los alvéolos a través de los poros del con y todas las conexiones, algo, ¿no? Por ahí no va a llegar a distribuirse en todo el pulmón, pero por ahí mejora o aumenta un poquito más la distribución de aire. Entonces, del tiempo total inspiratorio que le corresponde a ese paciente, pongo una pausa inspiratoria que está preseteada en el respirador, es 0,25, 0,50, 0,75, no tengo forma de poner un intermedio. En general arrancamos con pausa de 0,25, se lo restamos a ese 0,8, entonces ponemos 0,6 de tiempo inspiratorio más 0,25 de pausa inspiratoria. El tiempo total se mantiene, pero lo que, a diferencia del otro, que es inspira y expira, este mantiene el aire adentro como el pulmón inflado un rato más para que, digamos, pueda el oxígeno diseminarse un poco más por todo el pulmón. Y las relaciones inspiración-expiración acá se van a ver acortadas porque yo estoy aumentando la frecuencia respiratoria y mantengo el tiempo normal. Entonces, al aumentar la frecuencia, el tiempo de inspiración-expiración se puede transformar en 1,1, 1,2. Lo que tenemos que estar atentos a no aumentar tanto la frecuencia para que el tiempo inspiración-expiración se invierta y sea más corta la expiración que la inspiración. Eso no debe pasar. Entonces, volúmenes tidales bajos, frecuencias respiratorias más altas, PEP alto, el que necesite el paciente. Yo acá no les puse, el que necesite el paciente es bastante difícil de definir. Uno arranca con 5 y va viendo, ¿no? Va titulando y viendo la oxigenación de ese paciente. Uno debería medirlo con los gases y ver que vaya aumentando. Vamos aumentando de a 2 la PEP para ver qué efecto tiene la oxigenación. Lo que yo busco con eso es abrir más alvéolos, entonces voy aumentando gradualmente y puedo llegar a necesitar 10 hasta 20 de P, ¿sí? Frecuencias, entonces dijimos más altas, volúmenes más bajos, mantengo el volumen minuto, PEP alta, tiempo inspiratorio siempre acorde a la edad, pudiendo agregarle pausa inspiratoria como un instrumento más para mejorar la oxigenación, y las relaciones IE que son más acortadas, ¿sí? Esto, como les digo, es
un patrón para ventilar pacientes distresados. Ahora, un paciente que tiene neumonía, que es un patrón restrictivo, pero que es focal, ¿no? En una parte de un solo pulmón. El resto del pulmón, el opuesto y el mismo pulmón, pero el lóbulo superior, por ejemplo, está conservada la ventilación. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que estoy ventilando porque esa presión la voy a mandar a todo el pulmón. Cuando yo tengo una neumonía, inicialmente ventilo con el patrón que hablamos de hipoventilación, ¿no? Con este patrón básico, con el tiempo inspiratorio acorde a la edad, la PEP acorde a fisiológica, un volumen tidal de 8 a 10, el pico para que excursione el tórax, y después iré viendo cómo se comporta el paciente. Ahora, si yo ya tengo un paciente con un pulmón como este de inicio, ahí sí voy a tener que usar estos valores de patrón restrictivo para ventilar a ese paciente, porque ya es un pulmón todo colapsado. Después nos aparecen las variantes mixtas, el paciente que tiene broncoespasmo y a su vez tiene una neumonía, el paciente que tiene una atelectasia y se suma a la neumonía, o tiene un broncoespasmo y tiene atelectasia. Y ahí el manejo es más artesanal, digamos, es viendo cómo responde, medir la gasometría, ver la saturación y en base a eso tomar decisiones. Esto es como una receta muy básica que, digamos, tenemos que evaluar constantemente al paciente y que además el paciente va cambiando constantemente, porque por ahí en este momento que yo lo estoy evaluando tiene un patrón obstructivo y dentro de una hora tiene un patrón restrictivo o a la inversa, o tiene un patrón mixto, y esos pacientes son mucho más difíciles de ventilar. Bueno, acá un poquito lo que hablamos recién, que está resumido en un cuadrito del el patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el patrón de hipoventilación. Y acuérdense eso, ¿no? Que no, esto no es una receta, que son parámetros iniciales que uno puede ir viendo y que siempre que no tenga muy en claro qué es lo que estoy ventilando, arranco con el patrón de hipoventilación, que es el patrón que ventila como un pulmón normal, y después iré viendo con la radiografía en la mano y con los gases qué es lo que voy a ir modificando. ¿Qué objetivo yo tengo cuando inicio la ventilación mecánica? Por un lado, la oxigenación y por otro lado la ventilación. Y no voy a buscar valores normales de oxigenación ni de ventilación. En cuanto a la oxigenación, me va a alcanzar con que el paciente sature más de 90, ¿sí? Y que la PO2 sea más de 60. Si es un distrés, no voy a buscar 95 de saturación, voy a conformarme con un 88, con un 87. Y en cuanto a la ventilación, sobre todo en el distrés, que es el pulmón más afectado, aparece el concepto de hipercapnia permisiva, que es permitir CO2 de hasta 100, mientras que el pH sea entre 7,15 y 7,20. ¿Esto por qué? Para no generar más lesión. Si yo pongo más presiones, puedo generar mucha más lesión en el pulmón y no favorecer la evolución de ese paciente, al contrario, empeorarlo. Entonces, ventilo lo menos posible para que el paciente tenga un valor aceptable de oxigenación, pH y CO2. ¿Sí? No busco la normalidad. Y después, ¿cómo podemos, la monitorización de ese paciente y cómo podemos hacer los cambios? Siempre la monitorización es clínica por un lado, ver cómo excursiona, la auscultación y después la gasometría, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo está la oxigenación y la ventilación y si tenemos una alteración de una, o de la otra o de ambas. Si tengo un trastorno en la oxigenación y el paciente sigue hipoxémico, todo lo que aumente el área bajo la curva de la ventilación mecánica, esa curvita que se genera, me puede mejorar la oxigenación. La más fácil es aumentar la FiO2. Es la opción que no debemos usar, ¿no? Tenemos que buscar otra estrategia porque sabemos que produce daño. Es la más sencilla, momentáneamente. Otra opción es aumentar la PEP, por esto que dijimos, ¿no? Que aumenta, recluta alvéolos y permite mayor tiempo de oxigenación. Agregar la pausa inspiratoria, como dijimos hoy, para permitir más tiempo de intercambio gaseoso, aumentar la presión o el volumen, porque aumenta la curva, dependiendo cómo estoy ventilando, aumentar la frecuencia respiratoria es otra opción. ¿Qué voy a aumentar? Va a depender de qué parámetros tiene mi paciente y qué es lo que está necesitando. Si yo ya tengo una presión muy alta, probablemente no vaya a aumentar la presión, buscaré otra estrategia. Entonces, uno ahí tiene que evaluar el paciente, la radiografía y el gas, y el setting que tiene el respirador y ver qué de todas estas cosas va a aumentar para mejorar la oxigenación. Y si no, después hay otras opciones terapéuticas, ¿no? Una vez que uno llega a un límite de presiones y de volumen,
hay otras opciones terapéuticas, pero en principio estos serían los parámetros que yo podría modificar. Si hablamos de ventilación, de la CO2, en este caso estamos hablando de una alteración de la CO2, de hipercapnia, puedo aumentar el volumen minuto aumentando la frecuencia respiratoria, aumentar el volumen minuto aumentando la presión del volumen, y el aumento del tiempo expiratorio, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Aumentar la expiración a expensas de reducir la frecuencia respiratoria, que va un poco en contra de la primera indicación, en estos pacientes sobre todo que están broncoobstruidos y que no terminan de expirar. Y si tengo una afectación de la oxigenación y de la ventilación, o sea, hipoxemia, hipercapnia, lo mismo, aumentar el volumen minuto, aumentando la frecuencia respiratoria, que es una opción para las dos alteraciones, o aumentar la presión y el volumen. Esto así parece como medio básico, pero después depende, como les decía, del patrón del paciente, de la placa y de qué setting tengo yo en ese paciente. Entonces, es muy dinámico al pie de la cama del paciente. Y después otro punto importante, como para ir terminando, es la sedación y la analgesia. Todo paciente que yo voy a ventilar en la sala, tener presente que tengo que tenerlo sedado y analgesiado. En realidad es analgosedación porque lo más importante es la analgesia. ¿Con qué? Con midazolam fentanilo en goteo continuo. Con el fentanilo busco analgesia, con el midazolam busco sedación. 1 a 5 gamas kilo hora el fentanilo, 0,5 a 0,35 miligramos kilo hora el midazolam. Y controlar las dosis de cada una con las escalas, ¿no? La escala de RAS es la que controla la sedación y la escala de FLAC la que controla la analgesia. Ahí tienen los valores, no vamos a entrar en eso porque es un tema aparte, pero bueno, tener presente la sedación y la analgesia en los pacientes para que el paciente esté tranquilo, sensible a estímulos, adaptado al ventilador, y todo esto se asocia a una disminución de los días de ventilación mecánica y de internación. No son pacientes que tienen que estar inmóviles, sino que son pacientes que tienen que estar confortables, y eso es lo que tenemos que buscar, y poder respirar por sus propios medios para poder ventilarlos de forma mandatoria asistida, ¿sí? Y para cerrar, bueno, esto de saber por lo menos las cosas básicas de la ventilación mecánica es básico para todos los pediatras que hagan urgencias, guardias, porque a veces pasa esto, ¿no? Que son ustedes los que se quedan a cargo del paciente ventilado, y por lo menos, más allá que uno puede estar al teléfono e ir ayudando o ir a ver al paciente, saber las cosas mínimas o iniciales de la ventilación mecánica para saber qué estoy haciendo. Después es mucho más amplio el tema, pero bueno, como para tener un pantallazo general. Y ahí terminamos. Bueno, ¿Dudas, Ari, preguntas? súper interesante la charla y como siempre súper clara en tu explicación, así que eso se agradece. No hay ninguna pregunta en el chat, no sé si alguien quiere habilitarse el micrófono y si tienen alguna pregunta o duda o algo para aclarar. Ahí están todos agradeciendo por la clase, muy buena, Bueno. muy concisa. Ahí Que está les Ana sirva, ya le digo. Paola, levantó la mano. Pao. Se le confundió la mano. Me parece que sí. Capaz la puso sin querer. Fue sin querer, ahí puso, fue Dice, sin querer. una de las chicas en el chat dice que estaría muy bueno tener esta clase al comienzo de la rotación de terapia. Que sí, habitualmente Sí, la tienen. es bastante difícil últimamente las clases con los postguardias, siempre le digo lo mismo, el que se va y el que no se va, como rotan dispares, entonces a veces a un grupo le toca al inicio, al otro grupo toca al otro mes. Es bastante complicado para nosotros armar las clases de pediatría, es lo que siempre les digo, porque se nos van sumando en distintos meses de distintos hospitales, entonces hay algunos que ya arrancan a empezar la rotación con los del hospital nuestro, y después el sentarse a dar la charla, como estamos sin internet y toda esta cosa, nos cuesta bastante organizarnos. Tratamos de hacerlo, pero estos meses se nos ha pasado que no hemos podido organizarnos mucho con las clases. En general tratamos de verlas, pero sí, es De todas formas difícil. ya queda grabada, así que si alguno va a empezar la rotación por terapia próximamente y la quiere volver a ver, tiene la posibilidad. Así que... Y justo ahora los chicos están arrancando este mes, así que los que arrancaron, hoy la vieron, que arrancaron el lunes.
¿Ahí hay algún modo ventilatorio particular que se utilice en las neumonías bilaterales por COVID? COVID. No, son en general COVID es distrés, así que se ventila por volumen. No tenemos mucho nosotros en pediatría, la verdad, es más de adulto, ¿no? Pero ventilamos por volumen. Los pacientes distresados en general los ventilamos por volumen, que no significa que alguno no esté ventilado por presión. Por esto que nos permite poner pausa, nos permite otras estrategias para mejorar la oxigenación, porque puramente son pacientes hipóxicos, ¿no? Tienen como trastorno la hipoxemia. Así que en general ventilamos por volumen a los COVID. Bien, perfecto. Adri, ¿y tienen alguna proyección de cómo van a estar las camas y la situación en terapia ahora para el próximo invierno que Es estamos que nosotros estamos ahora tranquilos, el tema son los aislamientos, ¿no? El problema que tenemos es que no hay aislamientos, los que hay no andan las aspiraciones, bueno, y todo paciente que ingresa y más respiratorio entra con, que se agrava, entra con sospecha hasta que se demuestre lo contrario. Así que creo que vamos a estar complicados con eso puntualmente, con la ventilación en aislamientos, porque no vamos a tener suficientes si llegaran a empezar las clases y si los chicos estuvieran más expuestos a los otros virus, ¿no? Porque hasta que detectemos que es otra cosa, se tiene que tratar como COVID. como, claro. Exacto. Entonces, eso va a ser complejo porque aislamientos hay poco y los que hay no funciona la aspiración. Así que estamos bastante limitados con el tema de aislamiento. No sé cómo vamos. Esperemos que no haya muchos otros bichos, porque el año pasado no tuvimos prácticamente respiratorios. Entonces, más o menos se pilotea, pero si hay como todos los inviernos, va a ser imposible tener aislados a los pacientes. Bien. Bueno, esperemos que este invierno sea. Esperemos que sea igual, no sé. Esperemos. Bueno, Adri. Yo tenía una duda, perdón, ahí Sí. Cuando teníamos que conectar, que te iba guiando lo de la rama inspiratoria y la expiratoria, decías chequear. ¿Cómo nos damos cuenta que están bien colocadas? Están puestos en el respirador abajo, depende del modelo, por eso no les puse, porque cada modelo, algunos tienen caritas donde se ve la rama inspiratoria, expiratoria, el aire que sale y el aire que entra, otras dice al paciente y desde el paciente, dependiendo del respirador, te dice en cada lugar cuál es la inspiratoria y la expiratoria. Y después tiene la válvula, la expiratoria tiene, en general, si está armado, ¿no? Como están en terapia, tiene una válvula de presión que la tiene en la rama expiratoria. Entonces, pero casi siempre está escrito en el respirador cuál es la inspiratoria y cuál es la expiratoria. Hay que mirar con atención nomás. Adri, y lo que contabas de los filtros que usan ahora en humidificadores y demás, ¿esos se descartan o se esterilizan y se vuelven a usar? Se descartan. Cuando están sucios se tiran. Eso se cambia cuando se ve que está sucio o cuando el paciente junta mucho CO2 y no encontramos la causa, en general es el filtro, hay que controlar mucho eso y se saca el filtro. Sí. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, chicos. Te agradecemos mucho por la clase. Sirva. Y después cuando rotan, siempre, como les digo, estén atentos a qué se hace con el respirador y con cada paciente. Porque cada paciente es un mundo. Después la teoría es muy linda, pero uno cuando está ahí con el paciente, después ver los gases, ver cómo está la placa, ver qué se le modifica, por qué. Traten de aprovechar ahí esa parte del paciente, ¿no? Sí, y aprovechar justamente cuando tengan algún ingreso, que es en tiempo real, cómo se arma el respirador y todo, que lo dejan todo preparado para recibir al paciente, es justo un momento para aprovechar a ver todas estas conexiones, cómo se hacen y verlo en vivo. Exacto, armar el respi cuando se va a armar, aprovechar para aprender ahí a armarlos y después ya uno está canchero. Bueno, Adri, muchas gracias. Vamos por finalizar entonces. Beso, chau, chau.